Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de esta semana, sesión 3, sobre su materia de proceso administrativo. Recuerden, pues ahora estamos viendo ya de manera más puntual el seguimiento que se hace sobre este proceso, la forma en la que ocurre y vamos a ir revisando un poco el seguimiento. Como siempre, pues su profesora Mariana Solano, que lo que intentamos pues es hacer un poco la retroalimentación de los temas platicados semana con semana. Bien, el índice general, como pueden ustedes ir observando, es el concepto general del proceso, a qué se refiere, qué conceptos importantes circunscribe el proceso administrativo y qué etapas sobre todo contempla. Finalmente vamos a proponer rápidamente un ejemplo corto en la realidad para que quede esquematizado de lo que estamos hablando. Siempre que comenzamos un nuevo estudio, un nuevo apartado, pues es importante generar preguntas detonadoras. Aquí yo les propongo dos, que es el proceso administrativo, qué etapas contempla y fundamentalmente pues el proceso se va a centrar en la administración como la base sustantiva del seguimiento administrativo que realizan quienes supervisan, observan, controlan y organizan la vida, el centro de una empresa, el corazón, cómo vive la empresa, cómo se desarrolla, los procesos que incluso en ella ocurren. En ese sentido, para que este proceso se pueda dar, pues tiene que ocurrir una serie de etapas. Por eso la segunda pregunta va en función de esto, ¿cuántas etapas o qué etapas forman parte del proceso administrativo? La primera de ellas, y son las funciones que realmente el administrador va a tener, pues es justamente la planeación. La planeación es el centro, el corazón del trabajo en el sentido de que gracias a la planeación inicia un sueño, inicia una estructura de trabajo, inicia la colaboración. Recuerden que una empresa es el conjunto de dos o más personas que tienen un objetivo en común y el objetivo va encaminado a tener ganancias o utilidades, algún beneficio económico, siempre que pensemos en una empresa de tipo privado. Y en esta primera fase, pues, o etapa, el planear, corresponde a una serie de indicadores, incluso aquí se formulan como preguntas, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo que tiene la empresa y cómo se va a llegar a esos objetivos. Normalmente la planeación, decía yo, pues comienza desde el sueño, pensando en un negocio, ¿no? La idea de poner un negocio, de tener una empresa que plantee el proveer de cierto producto o cierto servicio, perdón, para satisfacer necesidades del ser humano, necesidades del consumidor, pues es la base más importante. Pero justamente saber cómo lo va a lograr, qué forma, qué estrategia va a utilizar para poder cumplir con esos objetivos, es un indicador importante. ¿Dónde vamos a ver normalmente estos objetivos plasmados en las empresas? Pues en su misión y en su visión. Recuerden que la misión es lo que hoy la empresa representa, dónde está ubicada hoy, y la visión pues es hacia el futuro. ¿Qué rasgos tendrá en, en un tiempo determinado en el cual buscamos que pues se desarrolle, se desenvuelva una empresa y logre sus objetivos que hoy tiene, ¿no? La misión concreta de quién es hoy para ver qué puede hacer en el futuro. El segundo de las etapas pues es la organización. Una empresa no puede estar estructurada, estar organizada, o no, si no cuenta con esta organización, pues es muy difícil que continúe su labor en el corto, mediano y largo plazo. Organizarla tiene relación pues con la departamentalización, con la serie de áreas, departamentos, características
de cada departamento, incluso cuáles serían las actividades que se tienen que realizar en cada departamento. Cuando estructuramos esto, normalmente en un organigrama nosotros podemos observar incluso la jerarquización que hay de áreas o departamentos. Esto nos da un entendimiento de esa organización. Preguntas detonadoras sobre este apartado de cómo organizar, pues por ejemplo, cuántos empleados debo tener, que directamente me reporten, que reporten a un supervisor y a partir del supervisor lo pueda hacer el reporte hacia los altos mandos, qué tan centralizada puede o no ser la empresa, cómo se deben diseñar cada puesto de trabajo, cada área, las actividades que cada quien tiene que realizar, cuándo debe implementar la empresa una estructura diferente. Estas preguntas normalmente las hacemos cuando ya hablamos de la administración estratégica y pensamos que tenemos que estar innovando, actualizándonos, mejorando el trabajo de la organización y del grupo. Otro punto importante, aunque en muchos textos normalmente antiguos no se referían tanto, pues es la integración. Para que todo esto pueda ocurrir y embone cada una de estas etapas, tiene que haber una labor del administrador de tal manera que logre integrar el trabajo de las áreas, de los departamentos, la propia planeación en cuanto a objetivos a corto, mediano, largo plazo, con las siguientes etapas que son consecutivas. Esta parte es importante porque gracias a que haya una coherencia o hilación entre funciones, departamentos, actividades, objetivo, incluso resultados, pues todo esto demostrará el buen desempeño de la empresa. El tiempo de vida de una empresa, fíjense, pensando en la ciudad de Cancún, las investigaciones han arrojado que aproximadamente una microempresa en Cancún tiene un tiempo de vida de 8 meses. Bueno, esto era justo antes de la pandemia, porque seguramente hoy habrá cambios significativos en estas investigaciones, pero se había arrojado esto, 8 meses microempresas. ¿Por qué lo decimos así? Porque la mayoría de las microempresas no siguen o no conocen o no consideran estas etapas dentro de una administración que logren un proceso administrativo eficiente. Un problema central dentro de ellas que se ha estado revisando y se logra focalizar es la organización. Muchas no realizan ni la organización ni la integración entre funciones. Y bueno, aquí hay muchas explicaciones al respecto. Todo comienza probablemente desde que no hay una idea clara de quiénes somos hoy, qué estructura tiene mi empresa. Y muchas veces estas microempresas que comienzan con un sueño, como por ejemplo decir, yo sé cocinar muy bien y voy a poner una pastelería porque realizo pasteles y la gente me dice que están deliciosos, ¿no? Y este es como un sueño personal. Se piensa que en eso se debe de avanzar una planeación, organización y una integración de una empresa, solamente en saber que cocino bien y que de esa manera puedo compartir y puedo vender mi producto. La realidad es que si hay un proceso detrás administrativo que debería de hacerse para mantener un seguimiento en el tamaño de la empresa que hasta hoy soy, la cantidad de producto que yo puedo generar todos los días y de esa manera pues saber a qué cantidad de clientes voy a llegar, el poder administrar materia prima, recursos básicos, insumos que puedan mantenerse en el tiempo como alimentos perecederos o materia prima perecedera o no perecedera, el almacenaje que puedo hacer de parte de mi materia prima, el tiempo de caducidad que ciertos productos tienen y que si los desaprovecho, esto recae en una merma, lo que significa dinero perdido. La parte de quiénes realizarán qué proceso. Tal vez yo cocino, pero si yo también quiero realizar el cobro del producto, el envío del producto, el etiquetado o la
publicidad y las ventas. Si yo quiero hacerlo todo, va a llegar un punto en que va a ser imposible, seguramente por la demanda que tendrá el producto y porque además también hay un momento en el que independientemente del sueño que yo tenga, pues seguramente debo de cumplir otra serie de actividades personales. Entonces, cuando todo esto no se controla y no se maneja, es cuando mi tiempo de vida será, tiene el tiempo límite, ¿no? El tiempo ya contado, 8 meses, como decía yo, y tendré que cerrar porque seguramente, pues justo, ¿no? No voy a poder cubrir con todo el proceso de cómo consolidar y mantener una empresa. Hoy en día las empresas lo que buscan es permanecer en el tiempo. Este es un punto importante, un ingrediente central dentro del proceso administrativo, mantenernos en el tiempo. Y no muchas lo logran. Este es el gran problema. Por eso en las principales calles, ¿no? Del centro, de la Tulum, incluso en las regiones, pero podemos estar observando que realmente hay negocios que empiezan muy bien, que a lo mejor tienen una alta demanda, pero conforme pasen los meses, nos vamos a dar cuenta que tienden a disminuir el número de comensales, de clientes que llegan y en algún momento van a cerrar. Calles como, decía yo, la propia avenida Tulum o la propia avenida Uxmal, ¿no? Demuestran esto, un negocio que normalmente está muy bien ubicado, pareciera que esté en un lugar importante de la ciudad, que a lo mejor la renta pudiera ser del local, pudiera ser en algún momento pues no tan alta, pero independientemente de estos beneficios, tienden a cerrar porque no hay una buena administración del mismo, porque este proceso, estas etapas no se conjuntan en todo momento y a lo mejor creció demasiado el negocio en un principio, fue un gran boom, la gente comenzó a llegar, cientos de personas llegaron, ¿no? A la pastelería, como ejemplo que menciono, y el problema fue que no nos administramos de manera eficiente, por lo tanto no crecimos en la misma medida y abrimos la organización del negocio en la misma medida en la que fue llegando al gusto de la gente y entonces llega un punto en que no me doy abasto a lo mejor con las ventas y por supuesto que si un cliente llega y me pide un producto y yo no lo tengo, no volverá, la mayor parte de las veces no volverá a mi establecimiento porque sabe que no cuento con el producto que me está indicando o si en algún momento no lo tuve, no considerará como primera opción regresar a mi negocio. Bueno, ya hablaremos con calma al respecto. Por lo pronto, pues continuamos. La siguiente etapa es dirigir. Este es un arte. La dirección es un arte en una empresa. No porque ustedes sean dueños de su empresa, por ejemplo, crean que tienen todo esto dominado, porque el poder hablar, el poder dar instrucciones, el poder comunicar información valiosa en la empresa a los demás, dependiendo la jerarquía, los medios de comunicación que tenemos, la forma en la que yo me dirijo a ellos, decía yo, es un arte. Si no lo hago de manera correcta, entonces puede ser posible que la comunicación no se dé, porque el canal de información no sea el correcto, porque la información como tal no está bien estructurada y digamos, clara, ¿no? No está redactada de una forma clara para las personas que me escuchan. Tal vez utilice un lenguaje muy técnico para las personas que están recibiendo la instrucción. En fin, aquí lo importante es hacer una distinción entre lo que es un líder y entre lo que es un jefe. La serie de corrientes administrativas tradicionales y las que en la historia, ¿no? Por ejemplo, la administración científica nos decía que había que ser jefes y había que dirigir, simplemente cuantificando el proceso de producción en función del producto final, las ventas y la utilidad que generamos. Hoy en día, las nuevas corrientes de la administración nos dicen que no, que hay que ser líderes, que hay que saber guiar a nuestros colaboradores, no trabajadores, colaboradores, de tal manera que podamos instruirlos con ideas e información muy concisa, pero además haciéndolos parte de la empresa. De esa manera tratamos esta parte de dirigir, este arte de dirigir, en un ganar-ganar. Gana el empleado porque se pone en los zapatos de la empresa, colabora de manera eficiente
como se dice coloquialmente, se pone la camiseta y gana por otro lado también la empresa, porque entre mejor, digamos, relación tengamos con nuestro colaborador, más empatía, más comunicación, según estas nuevas teorías, lo que dicen es que habrá también mayor disposición de ellos en colaborar, en participar, en quedarse tiempo extra, en ayudar de alguna forma a la empresa, porque al ponerse la camiseta son parte ya de la empresa y la defenderán. Entonces, hablamos de un proceso ganar-ganar. Preguntas que detonan en esta etapa: cómo se manejan a los empleados poco motivados, qué estilo de liderazgo es el más efectivo, cómo genera un cambio específico que afectará la productividad de los trabajadores o qué nivel de afectación tendrá. Recuerden que normalmente la psicología organizacional nos dice que el personal, los colaboradores muchas veces tienen una resistencia al cambio muy alta. ¿Cuál es el momento adecuado para, sobre todo, resolver conflictos, para atenderlos? En fin, la dirección es un arte y hoy está demostrado por muchas teorías en el área administrativa. Y por último, la etapa de control. El control, esta etapa se refiere a evaluar resultados parciales, a corto plazo, a largo plazo, pero se trata de estar evaluando, de tal manera que si nosotros evaluamos el desempeño y el resultado que se va obteniendo del proceso, podemos ajustar. La evaluación se refiere a encontrar áreas de oportunidad en la empresa para ajustar y para mejorar, de tal modo que se cumpla con el objetivo que en un principio tuvimos, que en la planeación nosotros generamos. Entonces, ¿qué tipo de preguntas realizamos en el control? Actividades que se necesiten controlar, cómo realizar el control de estas actividades, cuándo hay que cambiar o modificar algún desempeño, qué tipos de sistemas de administración de información nos ayudan a controlar de manera más eficiente y eficaz el desarrollo del trabajo o el proceso dentro de la empresa. Entonces, todo esto forma parte del control que al interior de una empresa siempre se debe dar y es el corazón de las áreas que un administrador tiene que desempeñar. Entonces, yo aquí les puse un caso interesante porque esta es una empresa enorme que se funda hace más de 130, 140 años. Es una empresa que se ha logrado ir actualizando, modificando productos y servicios que ahora ofrece y una cartera muy amplia de servicios que hoy ofrece, incluso postventa, porque lo que han intentado es generar una cultura desde sus inicios con base en los valores, en una buena reputación, de manera, que se logren insertar y mantener, como decíamos en un momento en esta sesión, mantener en el mercado a toda costa. Entonces, ellos inician con la venta de ciertos insumos o materias primas para la industria y hoy en día ustedes van a ir observando en este seguimiento. Ahora les voy a ir compartiendo su página oficial, la página que tienen en pública, ¿no? Para nosotros en la página Bosch México, bosch.com.mx. Y lo que estamos viendo aquí, pues fíjense, es una página muy innovadora, porque de entrada, ¿no? El ambiente, un poco el diseño con el que cuenta, pues es muy innovador. Siendo una empresa que tiene más de 100 años en el mercado, vean lo que hoy está consolidado en inicio. Y lo más importante para nosotros no es tanto la parte visual, sino la parte de quién es esta empresa, qué está haciendo la empresa. Entonces, en su página, como les he pedido en otras tareas, ¿no? Se trata de ir conociendo incluso empresas por este medio porque pues tenemos hoy una contingencia que nos prohíbe estar visitando filiales y empresas de manera directa, pero sí lo podemos hacer aquí.
Entonces, este es el gran beneficio que para nosotros en la administración resulta pues tener una imagen de una empresa. Aquí se concentra la información más cuidada, más revisada de las compañías porque tratan de llegar al cliente final de tal manera que nos enamoren de la empresa. Entonces, fíjense, aquí al principio tiene una leyenda, esto es parte de la filosofía de la empresa, ¿no? Aquí hay un speech, digamos que son frases cortas que nos acercan al sentido que quiere compartir la empresa con nosotros. Claro, no estamos entrando ahorita a la parte del marketing o la publicidad, pero sí es interesante el mensaje que trata de compartir con el cliente final. Esto siempre es importante que lo visualicen porque se trata de reconocer como administradores de qué herramientas o qué instrumentos se hace una empresa para llegar a su cliente. Lo que ellos intentan es vendernos más, pero de qué manera el mensaje es cifrado, es redactado para que nos enamoren, decía yo, de la empresa. Entonces, Bosch empieza diciendo innovación para tu vida. Aún siendo una empresa que tiene más de 100 años en el mercado, se ha innovado, ha saltado. Y lo interesante de aquí, claro, productos y servicios, sus noticias, pero lo que yo quería que ustedes vieran un poquito es la parte de Bosch en México. Resulta que en la página de Bosch en México nos está mostrando quién es esta empresa. Entonces, aquí nos están dando cifras en qué ciudades se encuentran, por ejemplo, esta empresa. En México fue fundada hasta 1955, siendo que desde 1886 corre su historia. ¿Y cuántos socios o cuántas ventas, ¿no? Por ejemplo, han realizado en nuestro país? 3.2 mil millones de dólares hasta 2018. Vean qué número de, o sea, qué peso económico tiene Bosch en México. 16 mil asociados. Estamos hablando de 16 mil, bueno, más de 16 mil colaboradores. Interesante lo que hace en nuestro país. Y esta parte de productos y servicios, dicen aquí, productos y servicios que provocan entusiasmo. La tecnología, por lo que hoy apunta Bosch, es tecnología tanto para la industria, tecnología en el hogar, estamos hablando desde aires acondicionados, servicios incluso para regulación de temperatura y algo interesante, movilidad. Ya está vendiendo autos Bosch en el mundo y lo que intenta en algún momento pues es vender autos en nuestro país. Aquí pues nos mencionan servicios extra que también provee, porque por ejemplo ellos venden autos, pero el servicio postventa es el más importante, es decir, desde piezas automotrices si lo necesitamos arreglar, ¿no? Algún desperfecto del auto, seguros que todo auto requiere, ¿no? Servicios para el mantenimiento de los autos. Es decir, Bosch, miren aquí abajo está, lo que vende es todo lo extra, además del producto como tal, todos los servicios que se requieren para sus productos y productos en general. Entonces aquí tenemos Bosch Service, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento del auto. Bosch Diesel Center, también hay un área de Bosch que funciona en algunos países para la venta de combustibles, ¿no? Para mover sus autos. Y bueno, pues aquí viene la parte de clientes, proveedores, ¿no? Pero algo interesante, y a eso iba con la parte del proceso administrativo, ellos fundamentan, por ejemplo, la planeación con el seguimiento de una visión muy actual, muy innovadora de lo que hoy buscan ser en el mercado nacional, en el caso de nuestro país. Han planeado toda esta serie de áreas, productos y servicios que nos venden. Tienen un objetivo, en este caso es permanecer allá afuera. Vean cómo han mezclado, aquí por ejemplo muestran su historia, el éxito, el caso de éxito que son, pero también un mensaje dentro de la filosofía y los objetivos, responsables con el medio ambiente. Claro, esto de la responsabilidad social empresarial
No es nuevo, es algo que ya tiene muchos años en el mercado. El hecho de que una empresa se denomine como sustentable, por supuesto que le genera un mercado de clientes mucho mayor. Hay gente en el mundo que está muy comprometida con el medio ambiente y esto es un poco una bandera que les permite a muchas empresas entrar a nuevos clientes, a nuevos mercados. Y por otro lado, el control, porque por supuesto que se va evaluando qué pasa allá afuera, qué necesita la gente, la sociedad, y genera resultados en pro de buscar un acercamiento mucho mayor. Pero vean los mensajes que Bosch plantea. Acatar las leyes, parte integral de nuestros valores. Esto es un poco, pues, la misión, ¿no? La idea de lo que es la empresa, de qué representan hoy, qué futuro, incluso qué futuro tiene la empresa, ¿no? Misión y visión aquí planteados. En el caso de la dirección, pues por supuesto que tienen una dirección muy, muy bien posicionada en entender el mercado y en buscar una forma en la que puedan llegar mejor al cliente. Un poco estos son los mensajes de la misión, nuestra responsabilidad, sustentabilidad, nuestros valores, el acatamiento y la organización. Miren, aquí está. Ellos nos muestran su estructura y organización. Voy a intentar entrar a esta parte. Aquí nos muestra desde cuándo, ¿no? Hay socio mayorista, aquí tenemos un socio mayoritario, nos muestra sus accionistas en números, en porcentajes, cuánto representan estos accionistas y como habíamos visto, nos habían mostrado, perdón, fíjense, aquí nos muestran áreas comerciales, eh, nos muestran un poquito en el mundo qué números tienen, pero además nos muestran aquí la organización, 440 subsidiarias y compañías regionales en 60 países aproximadamente. 400,000 asociados en el mundo, es decir, 400,000 colaboradores. Recuerdan que en México habíamos visto la cifra, más de 16,000 colaboradores solamente en nuestro país, 126 ubicaciones de ingeniería en todo el mundo, porque recuerden que los servicios que proveen a industrias, a negocios y al hogar, como decíamos, esto de refrigerantes, aires acondicionados, termostatos, medición de temperatura, también es un sector en el que ellos se han desarrollado. Y como vemos, pues se trata de una empresa que muestra su organización aquí. El control, pues por supuesto, todo esto les permite llevar un control, seguramente con tecnología de punta, programas muy avanzados de las ventas que normalmente se tienen, de los resultados que van dando. Y por la parte de, como vemos, de la dirección, pues por supuesto también está muy bien planteada porque nos van mostrando qué áreas, por ejemplo, qué áreas comerciales tienen. Aquí lo vemos, las áreas de energía y tecnología, ¿no? Que se está creando para el beneficio de empresas, de negocios, del hogar, aquellas materias primas o en este caso, bueno, instrumental, herramiental que sirve para la industria, tecnología industrial, pues desde programas y todo el proceso seguimiento para empresas automotrices, empresas que se dedican a lo mejor a producir bienes terminados y soluciones de movilidad, porque habíamos platicado que ellos, por ejemplo, tienen autos que hoy también están ofreciendo en otras partes del mundo, pero que este es un área que también están buscando desarrollar. Entonces, este conglomerado de lo que es este Bosch, y fíjense, se dan el lujo de tener eh, formatos en PDF sobre publicaciones en inglés y en español de lo que son, porque quieren llegar al mayor número de consumidores en el mundo. Entonces, Bosch para mí fue una empresa muy interesante que, dado los años que ya se han mantenido en el mercado, nos demuestran el seguimiento de su proceso administrativo que se puede observar aquí en su página y información general. Y bueno, nos muestran
parte importante de, aquí ven, objetivo, beneficios, el futuro, su vida laboral, esto es a nivel interior, sus valores, y las áreas, ¿no? De donde ellos desarrollan pues la mayor parte de sus recursos o su capital humano, dónde está situado. Interesante que ellos también tienen un área donde tienen graduados y estudiantes, es decir, parece que hay un centro de investigación o un centro educativo en general que también Bosch tiene. Y bueno, pues simplemente es una empresa. Aquí está, oportunidad como estudiante que tiene para ti y qué proyectos tiene, como los últimos posts que en sus redes sociales ellos manejan. Entonces, aquí está, es una muestra de cómo una empresa tiene un seguimiento muy puntual de un proceso administrativo en todas sus etapas y que la han llevado, perdón, a consolidarse como una de las empresas más amplias en cuanto a números de colaboradores, ¿no? Asociados que ellos le llaman, no son trabajadores ni empleados, son asociados, vean los términos que también utiliza para tratar de dar un mensaje mucho más estratega de lo que son. Y pues en ese sentido a mí me parecía una empresa con mucha pertinencia al respecto de nuestro tema. Bueno, aquí yo les había puesto algunas de las páginas que tienen justamente en internet y que algunos de los sitios dentro de su página, electrodomésticos, herramientas, como podemos ver, agua caliente, climatización, como comentaba, un poco el movimiento de las temperaturas, automatización industrial, robots que hoy utilizan. Y bueno, pues aquí está la página que fuimos revisando y recordarles la actividad de esta semana, ya que conocemos las características del proceso administrativo. Incluso les dejo ahí un material, uno de los libros interesantes sobre este proceso. Lo que van a hacer es realizar un mapa conceptual, recuerden, ubicando la definición, las características de ese proceso y pues el ejemplo de dónde aplicaría esta etapa en una empresa en la vida real. Bien, pues por hoy es lo más importante. Dudas o comentarios, recuerden que cada jueves estoy revisando foro, que está al inicio de nuestra página, para estar haciendo retroalimentación a sus preguntas. Y pues agradeciéndoles el espacio, continuamos entonces con nuestro seguimiento de la materia de esta semana. Buena semana y sigo al pendiente. Saludos.